¿Cómo se reconoce al verdadero cristiano? Hay muchas señales o rasgos de un verdadero cristiano. Por ejemplo, la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Dice que en esto conocerán que son mis discípulos si se tuvieran amor los unos a los otros. Pero hoy quiero enfocarme en dos grandes indicadores. Son dos grandes señales que nos indican claramente que una persona de verdad es cristiana. Y al mismo tiempo, no solo son indicadores, también se convierten en exhortación o instrucción a los que somos cristianos para que busquemos estos dos, podríamos decirle, frutos de Dios en nosotros, que los anhelemos, que los procuremos cada vez más. Y estas dos grandes señales del verdadero cristiano se ven claramente en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 4 dice que basta ya el tiempo que anduvimos en tinieblas para andar en pecado, en idolatría, en orgías, en desórdenes. Y la primera señal entonces de la que Pedro habla es una verdadera santidad, una vida transformada por el Espíritu Santo que hace que andemos en luz. Pedro está hablando de que el cristiano iba a estar muchas veces rodeado de personas que hasta les extraña que no nos comportemos como ellos. Cuando una persona de verdad es cristiana, el Espíritu Santo obra una transformación, de tal manera que esa persona llega a aborrecer las cosas del mundo que antes amaba y llega a amar las cosas de Dios y de Cristo que antes quizás aborrecía. Entonces es normal que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares mismos se extrañen, se sorprendan y hasta se sientan, ¿por qué no decirlo?, se sientan un poco mal. He conocido cristianos que se han hasta peleado con sus ex amigotes, porque estos amigotes le dicen, ya te arruinaste, ya te hiciste aleluya. No, hombre, es que vos hoy sí que ya antes eras el alma de la fiesta y hoy sos un aguafiestas. Pero mire, no hay que molestarnos, ni hay que sentirnos mal cuando recibamos eso. Dice la Biblia que somos bienaventurados, porque entonces el Espíritu de Cristo realmente vive en nosotros. Cuando los amigos de antes nos digan que ya nos arruinamos, hay que darle gracias a Dios porque de verdad Dios está haciendo la obra en nosotros. ¿Cómo se reconoce a un verdadero cristiano? Bueno, hay santidad aún bajo presión, aún cuando estamos rodeados de un ambiente que nos dice que vivamos como el mundo, que nos invita a los placeres sensuales, un ambiente que nos tienta, que amenaza constantemente con desviarnos del propósito de Dios, un ambiente light, un ambiente de diversión en la carne, ¿verdad? Pero el cristiano se mantiene. No quiere decir que tiene una vida impecable, que tiene una vida perfecta. Debemos procurar cada día más buscar esa santificación que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Pero en nuestro corazón está el anhelo. El verdadero creyente tiene el anhelo de darle la espalda al mundo, de no seguir en las mismas. Supe de una hermana que estaba batallando tremendamente con su santificación porque le quedaban todavía bastantes amistades y eran amistades muy queridas desde su infancia y a ella le costaba separarse de estas amistades. Cuando un creyente de verdad quiere caminar en los caminos angostos del Señor, muchas veces no puede traer a sus amistades con él. Y esta hermana en Cristo decía, me cuesta, pastor, porque cuando estoy con ella vuelvo a hablar como yo antes hablaba, llena de malas palabras, blasfemias, ultrajes, y me siento mal, ya no es parte de mí, pero todavía me contagio cuando estoy con ellas. Quiero hacer lo mismo que ellos hacen, quiero ir a los lugares que ellos van y hacer las cosas que ellos hacen y hablar como ellos y vestir como ellos, y ya me empiezan a ver como animal raro porque yo no me he visto, ya estoy cambiando. Y muchas veces yo he llegado a dudar de mi verdadera conversión. Cuando estoy con ellas me porto igual, pero empezó a clamarle al Señor y a pedirle valor y fuerza para obedecer. Y finalmente ella decidió dejar de salir con estas amigas, dejar de frecuentarlas. Tuvo que sacrificar esa área de su vida que era como una idolatría a sus amigas del mundo, aunque la vieran mal, aunque la desecharan o la criticaran. Y lo que comenzó a hacer es decirles, miren, lo que pasa es que tengo culto ese día, entonces mejor las invito a mi iglesia, vénganse ustedes al culto. Por supuesto, estas amigas aceptaron después de mucha insistencia,
vinieron al culto. ¿Y sabe qué? Me gustaría poderle decir que les gustó, que les encantó, que se convirtieron a Cristo, pero la verdad es que no. Vinieron y se aburrieron. No quisieron nada contigo. ¿Por qué? Porque el evangelio es aburrido, el cristianismo es aburrido. No, simplemente porque el Espíritu Santo todavía no las ha tocado. Y esta hermana en Cristo lo que sigue haciendo es orar por sus amigas, pero ya seguir en los caminos del mundo, no más. Pastor, pero es que Cristo era amigo de pecadores. Bueno, pero estamos hablando del Hijo de Dios. Y no es que se llevaba con ellos para salir a hacer lo que ellos hacen. Es que cuando se reunía con ellos, les hacía un llamado al arrepentimiento. Se llevaba con pecadores para transformar sus vidas. Es el equivalente a que hoy usted invite a estas personas a la iglesia. Usted les testifique a sus amigos. Usted les hable de Cristo. Pero la santificación se nota cuando le damos la espalda al mundo y no nos interesa que nos estén criticando, que nos ultrajen, que nos insulten, como dice Pedro 4. Sino que nos mantengamos en integridad, buscando al Señor, no perfectos, pero sí de corazón queriendo crecer y avanzar en santificación. Y el segundo indicador que alguien de verdad es cristiano es que sirve a Dios con sus dones. Y servir a Dios es servir al prójimo. Cuando nosotros servimos al cuerpo de Cristo, estamos sirviendo a Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios ha puesto talentos especiales, llámese dones puestos por Dios. Son cosas que capacidades que Dios nos ha regalado para poder servir de manera especial. A muchos les ha dado la capacidad o el don de la palabra, de poder dar palabra, pero dice que se tiene que hacer conforme a las palabras escritas de Dios. Es decir, si usted tiene don de hablar, tiene que hablar la palabra de Dios. Y muchos tienen esos dones de entender, interpretar, explicar, aplicar la palabra de Dios, aconsejar a otras personas con la sabiduría de la Biblia. Hay que dejarnos usar por Dios. Sirva a su prójimo y de esa manera usted va a estar sirviendo a Dios, y esa es confirmación que usted es un verdadero hijo de Dios. No hay hijo de Dios que sea totalmente ocioso. Todos los que somos hijos de Dios somos llamados por Dios para servirle en un área o en otra. El de ministrar debe ministrar conforme al Espíritu Santo. Es decir, podemos servir a otras personas, podemos ayudar en un ministerio en la iglesia. Usted puede acercarse a sus líderes, a sus pastores y preguntar: ¿en qué puedo servir yo? Muchas veces no tenemos que preguntarnos cuál es mi don, sino cuál es la necesidad alrededor de mí y cómo puedo yo suplir esa necesidad. En ese proceso descubrimos que tenemos dones de una cosa, de otra. Muchas veces puede ser simplemente en tu familia. Alguien que está padeciendo escasez o necesidad y tú tienes para compartir. Puede ser en tu lugar de trabajo alguien que está enfermo y tú puedes pedirle permiso a esa persona de orar por ella, por su sanidad divina. Puede ser alguien que necesite un consejo y tú le puedes escuchar y le puedes aconsejar según lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad en tu comunidad? ¿Cuál es la necesidad en tu iglesia? La Biblia le llama la multiforme gracia de Dios, que nos reparte dones según su perfecta voluntad. Dos indicadores que alguien es un verdadero hijo de Dios: una vida en santidad, aún bajo presión, nuevas amistades, nuevos afectos, una nueva vida, ¿verdad? Y la segunda, una vida al servicio de Dios. Esa es la esencia de lo que significa ser santo. Jesús dijo: sean santos porque yo soy santo. Y esa santidad significa apartados de pecado y consagrados para el servicio de Dios.